Vamos a explicar en esta ocasión las relaciones entre las tensiones de línea y de fase, así como de las intensidades de línea y de fase en un circuito estrella equilibrado. Veamos. Aquí tenemos planteado un circuito estrella, el cual para que sea equilibrado es necesario que las tres impedancias de fase, ZR, ZS y ZT, sean iguales en módulo y en ángulo. Entonces, una vez aclarado que el circuito es equilibrado, pasamos a desarrollar nuestra demostración para ver cuál es la relación que existe entre las tensiones y las intensidades de línea y de fase. En primer lugar, debemos destacar que en un circuito estrella equilibrado, la intensidad de fase es igual a la intensidad de línea. Esto es una condición, una característica del circuito estrella. La intensidad de línea, que es la que viene por cada uno de los conductores de alimentación, es la misma que pasa por cada una de las impedancias de fase. Sucede con IR, sucede lo mismo con IS y sucede lo mismo con IT. La corriente que viene por el conductor de línea es la misma que pasa por la fase. Por lo tanto, I de fase es igual a I de línea. En cuanto a las tensiones de línea, siempre van a ser el resultado de la suma vectorial de dos tensiones de fase. Así, por ejemplo, la tensión entre R y S será igual a la tensión entre R y neutro más la tensión entre neutro y S. Veamos. La tensión entre R y S será igual a la tensión entre R y neutro más la tensión entre neutro y S. Recordemos que estas tensiones están desfasadas 120 grados, por lo tanto se trata de una suma vectorial. Luego, la tensión entre S y T será igual a la tensión entre S y neutro más la tensión entre neutro y T. Veamos, la tensión entre S y T será igual a la tensión entre S y neutro más la tensión entre neutro y T. Y finalmente la tensión entre T y R será igual a la tensión entre T y neutro más la tensión entre neutro y R. Es decir, la tensión entre T y R será igual a la tensión entre T y neutro más la tensión entre neutro y R. Trazamos un diagrama con las tensiones de fase, las cuales están desfasadas 120 grados. Tenemos por un lado BSN, que es la que tomamos como referencia. Luego tenemos BRN, tensión entre fase R y neutro, que está a 120 grados de la tensión entre S y neutro. Y tenemos también la tensión BTN, que está a menos 120 grados con respecto a BSN. Si vamos a hacer las sumas vectoriales, entonces BRS es igual a BRN más BNS. BRN lo tenemos por aquí, y BNS es el opuesto de BSN, que es este. BNS es el opuesto de BSN. Aplicamos el método del paralelogramo con estos dos vectores y obtenemos la resultante a la que llamamos tensión entre R y S. Luego vamos a calcular la tensión entre S y T, que es igual a la tensión SN más la tensión BNT. La tensión SN está por aquí y la tensión NT es la opuesta de la tensión BTN. Una vez que tenemos estos dos vectores, aplicamos el método del paralelogramo y obtenemos la tensión de línea BST. Finalmente, BTR es igual a BTN más BNR. BTR, que está aquí, es igual a BTN, que lo tenemos aquí, más BNR, que es el opuesto de BRN. Aplicamos método del paralelogramo y obtenemos la tensión de línea BTR. Este es el diagrama de tensiones de un circuito estrella equilibrado. Ahora, para hacer la demostración del coeficiente que relaciona la tensión de línea con la tensión de fase, vamos a tomar como referencia cualquiera de estos triángulos isósceles que tenemos aquí. Hay 6 triángulos isósceles, cualquiera de ellos lo tomamos y lo representamos aquí. El triángulo isósceles tiene dos lados desiguales, un lado y dos lados desiguales, o dos lados iguales y uno desigual, si ustedes le quieren decir. Entonces, este triángulo tiene la base del triángulo como tensión de línea. Así que todo esto que va de aquí hasta acá es tensión de línea.
Y los otros lados menores son tensiones de fase, aquí y acá. Como en este caso, estas son tensiones de fase, ¿sí? Y la base es una tensión de línea. Bien, entonces tenemos, si trazamos la altura del triángulo isósceles, esa altura divide a la base en dos segmentos iguales. Cada uno de esos segmentos será tensión de línea sobre 2, ya que la totalidad de la base es igual a tensión de línea. Este ángulo tiene un valor de 30 grados. ¿Por qué? Bueno, porque entre estas dos tensiones de fase hay 120. Esta línea es la bisectriz de ese ángulo, así que acá tenemos 60. Y esta otra línea es bisectriz de este otro ángulo, así que acá tenemos 30 grados, al que llamamos ángulo φ. Tomamos como referencia ahora el triángulo rectángulo que ha resultado la mitad del triángulo isósceles inicial y planteamos que coseno de φ es igual a tensión de línea sobre 2, que es el cateto adyacente, sobre tensión de fase, que es la hipotenusa. ¿Sí? Coseno de φ, coseno, es igual cateto adyacente, que es b de línea sobre 2, sobre hipotenusa, que es b de fase. Entonces, eso es el coseno de 30, ya que este ángulo vale 30 grados. El coseno de 30 lo podemos escribir como raíz de 3 sobre 2. Así que raíz de 3 sobre 2 es igual a tensión de línea sobre 2 sobre tensión de fase. Se eliminan este 2 de aquí con este 2 de aquí, y nos queda que raíz de 3 es igual a tensión de línea sobre tensión de fase, siendo esta la relación que existe en un circuito estrella equilibrado entre dichas tensiones. Es decir, en un circuito estrella equilibrado, la relación entre la tensión de línea y la tensión de fase es igual a raíz de 3. Si de aquí despejamos b de línea, es igual a raíz de 3 por b de fase, y si despejamos b de fase, es igual a b de línea sobre raíz de 3.